Y las repercusiones sobre lo ocurrido ayer en el Congreso. Hablábamos recién del tuit muy crítico hacia diversos sectores del justicialismo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar analizando lo que ocurrió ayer en el Congreso con la politóloga Constanza Massina de la UCEMA, que ya está en línea y tiene la gentileza de atendernos. Hola Constanza, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. Bueno, ¿qué primera conclusión saca de lo ocurrido ayer en el Congreso? ¿Es realmente un triunfo político para el gobierno? Quedó resonando esa frase de Miguel Pichetto diciendo, ojo que se puede ganar la votación, pero se puede perder. Mira, me parece muy interesante lo que está pasando en el último mes en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sabemos que, vos lo decías hace un ratito, el gobierno de Javier Milei no tiene ni siquiera la primera minoría en la Cámara de Diputados y, sin embargo, tanto en el tema jubilaciones como ahora en el tema educativo, ha logrado sostener el veto y evitar justamente la insistencia. Acá me parece que hay dos planos que podemos discutir. Uno que tiene que ver justamente cuando las instituciones funcionan. Yo te escuchaba hace un ratito hablar del tuit y de la crítica que hace Cristina Kirchner. Este es un plano, ¿no? El tema del funcionamiento institucional, y ahora vuelvo con esto. Y otra es lo que está de fondo, que es el financiamiento del sistema educativo y sobre todo el funcionamiento de nuestro sistema universitario. Pero vamos al primer punto entonces. ¿Cuándo funcionan las instituciones? A mí me llama muchísimo la atención y realmente conociendo y sosteniendo el compromiso que yo tengo desde hace décadas con el sistema de frenos y contrapesos, con la rendición de cuentas justamente y con los límites en el ejercicio del poder, yo celebro esta reactivación del Poder Legislativo en los últimos meses. Pero no puedo no decir nada respecto de ese mismo Poder Legislativo que durante tantos años estuvo en ese largo letargo y esa larga somnolencia. Primero durante la pandemia y en la inmediata post-pandemia también, pero sobre todo, si vos recordás, Fernando, en los años de Cristina Kirchner, cuando estudiábamos el funcionamiento del Poder Legislativo, hablábamos de que ese Poder Legislativo era una escribanía del Ejecutivo o un sello de goma. Claro, ahora en el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera una escribanía, era una escribanía inactiva. Exactamente, ni siquiera era una escribanía, exactamente, Fernando. Ahí se durmieron, ¿no? Pero vamos a aquel periodo, sobre todo del 11 al 15 de Cristina, donde los proyectos entraban y salían sin discusión, en tiempo express, y por lo tanto Cristina no necesitaba ni el decreto ni el veto, porque nadie le discutía. No había absolutamente ningún control por parte del legislativo. ¿Te acordás que en aquellos años, bueno, un poquito antes, fue cuando ella veta el 82% móvil y no hubo ningún tipo de lío en el Congreso ni de contar los votos para la insistencia y demás? Esto que estamos viendo en este tiempo es lo que se llama en los pasillos porotear, ¿no? Estar contando los porotos. Esto de cuántos votos tenés, ¿no? Cuántos te faltan y demás. Pero la realidad es que en clave presidencial, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo funcionan así. Es este poroteo permanente, claro, ¿no? Donde tenés que estar armando coaliciones y negociando con unos y con otros para sostener una determinada agenda. Nosotros tenemos muy claro cuál es la agenda que tiene este gobierno a partir de su triunfo en el balotaje, porque claramente lo había dicho durante la campaña y demás. Lo cierto es que para llevar adelante esa agenda necesita el acompañamiento de un poder legislativo que en los números no lo acompaña. Y esto también me parece interesante, Fernando, porque es una clave de nuestro diseño institucional, ¿no? De cómo votamos los argentinos. Y solo hacer referencia, para no ponernos ¿no? en el hilar tan fino y tan técnico y no aburrir a quienes nos están escuchando, nuestras cámaras se renuevan parcialmente en cada votación. Es decir, las dos cámaras. Diputados se renueva de a mitades, Senado se renueva de a tercios. Es decir, que cuando hay una elección presidencial, ninguna de las dos cámaras refleja o tiene el mismo recambio que hay a nivel ejecutivo. Claro. A nivel presidencial, exactamente. Entonces, ninguna de las dos cámaras acompaña el cambio de preferencias del votante. Si a eso yo le sumo que además tuvimos las PASO, ¿no? La primera vuelta y el balotaje, está todo hecho en nuestro diseño institucional a partir de la reforma del 94 para
beneficiar a las fuerzas políticas que están siempre, es decir, a las más viejas, y para beneficiar al status quo, porque el cambio de preferencias del votante del año pasado no se ve reflejado en ninguna de las dos cámaras. Bien. Esto está bueno, ahora, sí, repito. Eso a la vez, Constanza, digo, implica que quien quiera realmente modificar y enfrentar esas fuerzas deberá construir políticamente algo de manera sostenible, que es algo que Milei no hizo, ¿no? Bueno, o sí está haciendo, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, me parece que sí lo veremos, que está por verse. Está construyendo una coalición que no tenía. Bien. Diferente es la época de Cristina, donde ella se sentaba sobre una hegemonía del Ejecutivo sobre el Legislativo, porque ella tenía mayoría propia en las dos cámaras. Bien. Entonces ella no necesitaba negociar. Y sobre la última parte del tuit, no nos olvidemos que son todas esas mismas provincias que durante tantos años se sentaban en la primera banca, ¿no? Cuando Cristina daba un discurso. Aplaudir con muchísima fuerza. Está muy claro. Exactamente. Está muy claro que de algún modo ahora Cristina está recibiendo algo de su propia medicina. Recuerdo ya hace muchos años a una gobernadora de Tierra del Fuego, a Roxana Bertone, que había llegado a su cargo apoyando a Elisa Carrió, a la candidatura de Elisa Carrió. E inmediatamente se sumó al kirchnerismo y dijo, bueno, si no me alineo con el kirchnerismo, no puedo gobernar, porque tengo que estar, tengo una tal dependencia, y lo dijo abiertamente, digo, tengo tal dependencia del poder central que si no directamente no puedo gobernar. Ahora, más allá de la anécdota y de este recuerdo, lo que pasa ahora con Milei y con su agenda de reformas, ¿puede seguir adelante esa agenda de reformas? ¿No es demasiado endeble sin tener algunas decisiones y algunas negociaciones que evidentemente no quiere tener con el Congreso? Es decir, una vez pasada la ley bases, parece que el Congreso para Milei es una molestia, y así las reformas de fondo parece complejo conseguirlas, ¿no? Ok, voy un paso anterior, porque lo que dijiste antes de Bertone a mí me parece un dato sumamente importante, perdón, estoy con un poco de tos. Creo que todos acá estamos con tos con este clima. Y es el transfugismo, porque hoy Cristina critica el transfugismo del cual ella misma se benefició. Y acá hay otra nota importante de nuestro diseño institucional, Fernando, y es que nosotros no sancionamos el transfugismo. Para mí el transfugismo es una traición al votante, pero como nuestro contrato representante-representado es un contrato, digamos, de palabra, no tenemos ninguna consecuencia sobre el transfugismo. La segunda cuestión, la agenda legislativa del presidente. A mi parecer, el presidente tiene una agenda legislativa que la planteó desde el primer día, desde el 10 de diciembre, desde que asumió el poder. Y les está marcando el tiempo a los legisladores. Vos fíjate que incluso los hizo tener sesiones extraordinarias. En pleno enero los legisladores tuvieron que venir a discutir la ley bases, y fue la ley bases en enero, me parece que sí, que después tomó todo este tiempo de negociación. Entonces, vos me vas a decir, está bien, Constanza, pero construido así esta ley, después viene otro y la cambia, lo cual es cierto, pero es una nota típica de cómo se hace política en la Argentina. Digo, en los 80 teníamos una política hija del alfonsinismo, después en los 90, ¿no? Unas políticas hijas del menemismo, después el kirchnerismo deshizo lo que había hecho el menemismo y ahora deshacemos lo que está haciendo el kirchnerismo. A mí me parece que lo que vos decís es una cuestión de fondo que trasciende a la discusión ejecutivo-legislativo y a la construcción de consensos necesarios y quizás no permanentes, justamente como para llevar adelante esa agenda, pero que la discusión que tenemos que darnos es una discusión como sociedad, que es qué proyecto de país queremos. Y parte de ese proyecto de país se discutió, ¿no? Y se está discutiendo no solo en la ley base, sino también con el tema del financiamiento universitario. A mí me parece que lo interesante de este gobierno es que está tocando muchas de esas famosas vacas sagradas que tenemos en la Argentina. Lo hizo también en el discurso de las Naciones Unidas con el tema de romper con la neutralidad, y lo está haciendo ahora también con el tema del financiamiento a las universidades públicas / nacionales. Me parece que esas discusiones como sociedad las tenemos que dar. Bien, y está claro además ese punto que la misma osadía de Milei para romper algunas cosas que no necesitaba, arreglar algunas cosas que no estaban rotas, digo, es la misma osadía que tiene para
ponerse a discutir algunos temas que nadie quería discutir, o por lo menos que el sistema estaba tratando de esquivar. Constanza, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Fernando, un gusto. Constanza Massina, politóloga de la UCEMA, analizando allí lo que ocurrió ayer en el Congreso. Terminamos este segmento horario aquí en Canal E. Vamos a hacer un breve repaso de lo que está pasando en los mercados. El dólar libre con una leve suba a 1.180 pesos. Lo mismo con